Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la segunda jornada de la Semana de Encuentros del CEAPAT de 2025. Estas jornadas llegan a vosotras y vosotros a través de nuestro canal de YouTube con medidas de accesibilidad a la comunicación como el subtitulado en directo a cargo de FIAPAS e interpretación en lengua de signos española por parte de Signar, con la intención siempre de incluir de manera adecuada al mayor número de espectadores posibles. Nos encontramos en un espacio como si fuera un salón, con una mesa baja adelante y de izquierda a derecha estamos situados yo, que soy Santiago Dualde, el director del CEAPAT. A mi izquierda está Olga Rodríguez, a continuación María del Carmen Peral y a la derecha al final Sara Cachán Muñoz. Luego se presentarán y nos contarán un poco de dónde vienen y por qué han sido convocadas para estar aquí hoy. Yo soy un hombre de mediana edad, con barba, pelo corto, llevo una chaqueta gris, un jersey de cuello alto beige y unos pantalones azules. Y llevo gafas. El tema de hoy es aprendiendo en entornos incluyentes. Lo hemos llamado así y no en entornos educativos, porque el aprendizaje se da en distintos espacios a lo largo de la vida. Lo hemos visto ayer cuando hablábamos con Eloy Bosom de los parques infantiles inclusivos, que bueno, que todas las dinámicas que se producen en los parques en la infancia, en la interacción entre niños y lo que implica el aprendizaje de los turnos, de aprender a ganar, de aprender a perder, la interacción y todo el desarrollo que viene tanto con el movimiento como con la palabra, pero que se da en un entorno como es el parque, ¿no? Entonces, sabemos que cada una o sé yo, que luego ahora lo veremos, que cada una de vosotras viene de experiencias diferentes, pero a todos nos une esta visión o este objetivo común de que estos aprendizajes sean cada vez más inclusivos o incluyentes, como hemos llamado, porque nos parece que es un continuo, ¿no? Que es algo que hay que estar trabajando permanentemente y desarrollando en el tiempo. Así que bueno, sin más preámbulo, os doy paso para que os presentéis cada una, digáis quién sois y os autodescribáis para la audiencia que no nos puede ver. ¿Yo doy el primer paso? Bueno, me ha tocado, venga. Bueno, buenos días. Yo soy Sara Cachán. Soy una mujer ya de mediana edad, aunque cuesta reconocerlo, ¿no? ¿Verdad que sigues estando en esta eterna juventud mental? Mido 1,70 m, tengo el pelo rizado, media melenita con mi flequillo también rizado, y hoy llevo pues una camisa verde a rayas y un pantalón vaquero. Fuera, ¿no?, de esta descripción que he traído y que os acabo de presentar, soy maestra de audición y lenguaje y he trabajado en los colegios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón durante más de 15 años y en la actualidad estoy como asesora del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, que todos conocemos como Arasar. Y llevo 5 años, ¿no?, trabajando y colaborando con todas aquellas personas que lo necesitan, y pues eso, con mi compañero David Romero Corral, que está en Teruel, y José Manuel Marcos, el padre de la criatura que solemos llamar siempre, ¿no?, que todavía, aunque esté jubilado, sigue colaborando con nosotros. Y en eso estamos, en colaborar y ayudar a todas aquellas personas que con desafíos en la comunicación y en la accesibilidad cognitiva, podemos aportarles y mejorar su día a día. Estupendo. María Carmen. Bien, bueno, yo soy María Carmen Peral. Primero la descripción, ¿no? Bueno, yo voy a cumplir 44. Por dar un dato más objetivo, no más que como uno se siente, mido 1,67 m, aunque no importa mucho cuando estamos todos sentados. Hoy llevo un vestido corto que tiene un fondo negro y flores de colores anaranjados y rosas y una chaqueta negra. Actualmente llevo el pelo corto, de
de mi color natural, que ya estamos en un negro canoso. Y bueno, yo vengo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Somos un organismo internacional que, como su nombre indica, está en toda Iberoamérica y está compuesto por los ministerios de educación de 23 estados. Y bueno, mi formación de base, yo soy animadora sociocultural, educadora social, y luego, bueno, por trayectoria personal y laboral me especialicé en cooperación para el desarrollo, en gestión de entidades sin ánimo de lucro y en innovación educativa. Y bueno, os acompaño esta mañana para contaros un poco, bueno, pues lo que estamos haciendo en Iberoamérica en pro del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Y las iniciativas, y cómo también pues vemos esto, como comentaba Santiago, a lo largo de la vida a través de los proyectos y la incidencia que podemos hacer desde este otro tipo de organizaciones, ¿no? que no estamos dentro de la escuela, pero llegamos de otra forma a las escuelas, ¿no? Estupendo, Olga. Muy bien, pues buenos días. Yo soy Olga Rodríguez Ferrán, profesora de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. Bueno, pues yo tengo 48 años y mido 1,65. Voy vestida con falda y una camiseta de algodón del mismo estampado, fondo negro y colorines, y unas botas altas. Tengo el pelo, bueno, pues media melena, hoy lo llevo recogido, y bueno, pues desde la Universidad de Murcia y la Facultad de Ciencias del Deporte, en la que trabajo a tiempo completo desde hace 2 años. Anteriormente fui durante 20 años profesora de educación física en secundaria, y compatibilizaba como asociada en la universidad. Pues en la universidad ya a tiempo completo me dedico a la docencia en el área, en el ámbito de la educación física, y concretamente en la asignatura de programación de la educación física inclusiva y el deporte para personas con discapacidad. Y también desde la universidad, desde mi propia investigación, asesoramos entidades relacionadas con la educación física, el ocio y el deporte. Investigamos también la efectividad de programas, fundamentalmente de programas educativos, pero actualmente también estamos inmersos en programas de federaciones deportivas y entidades que se dedican al ocio y el deporte para crear programas inclusivos. Bueno, muy bien, muchas gracias a las tres por vuestra presentación. Bueno, como comentaba antes, un poco, bueno, todos tenemos un interés común y cada una lo abordáis desde el lugar que ocupáis y que os toca. Por lanzar una pregunta abierta y que, bueno, pues podamos a partir de ahí ver un poco qué es lo que va surgiendo. ¿Cuáles son los elementos esenciales que debe tener un entorno educativo, un entorno de aprendizaje, para ser verdaderamente inclusivo, ¿vale? Porque sabemos que esto tiene muchas capas y muchos matices, pero bueno, podemos arrancar un poquito a partir de ahí con la primera impresión o opinión que os da esta pregunta. ¿Empiezo yo? Bueno, pues creo que fundamentalmente, de forma muy sencilla, tiene que dar posibilidad de tener presencia, participación y logro a cualquier persona que quiera acceder a él. En el entorno de la educación física, de forma reglada, pues por supuesto el sistema educativo es inclusivo y el objetivo principal del sistema educativo es educar, ¿no? Entonces, el aprendizaje, ¿no? Aprender. El logro será que todos podamos aprender, aparte de participar y tener presencia, aprender con los objetivos que el docente o la docente se plantea en cada momento. Pero también en entornos de deporte y de juego nos encontramos a veces que es un momento, como veíamos ayer con los parques o con los recreos escolares, que es un entorno, un momento de ocio, de descanso, y ahí el objetivo que se tiene, o el logro, no es tanto el aprendizaje, aunque se produzca de manera incidental, es el disfrute, ¿no? Entonces, en este caso nos aseguraremos que hay inclusión si, aparte de tener presencia y participación, también está disfrutando la persona o las personas de ese entorno. Bien, me surgen preguntas, pero luego pues, si queréis vamos hablando un poquito cada uno y luego ya pues debatimos. Sí. A
ver, en mi caso yo considero fundamental los tres principios, ¿no?, que ha comentado Olga, ¿no?, de accesibilidad, participación y éxito. Quizá por ese diálogo un poco profundizar un poco más, ¿no? Y creo que ayer se veía quizá en la parte de las jornadas de ayer más esa parte de accesibilidad al espacio, ¿no? Y como decía también Olga, esa participación en todos los espacios de la escuela, que no son solo las aulas o que no son solo el aula al que normalmente más tiempo pasa, sino están todos esos lugares que forman parte también de la convivencia, del aprendizaje, de la interacción, ¿no? Y aquí enlaza mucho, ¿no?, con el motivo de la invitación, ¿no?, que mencionaba antes, que es esa, para nosotros defendemos como esa permeabilidad del modelo de diseño universal del aprendizaje, no tanto como solo en la apuesta de creación de un material o de impartición de una clase, sino más bien como un concepto que poco a poco vayas asimilando y lo tengas consciente en todas las áreas, ¿no? Entonces, en este sentido, para que realmente sea una inclusión plena, también nosotros trabajamos desde el concepto de seguridad de los espacios, la seguridad en cuanto a valores, en cuanto al respeto, en cuanto a cómo entiendo que mi compañero aprende diferente o que necesita otro tipo de motivación o que llega al conocimiento a través de otro tipo de soporte y que muchas veces yo me beneficio de él, porque esto también sucede, ¿no? Cuánto nos sirve a todos y incluso en el momento del contexto vital en el que estás, pues puede ser que un vídeo, una imagen te aporte más o te sea más fácil, que te ayude a aprender, y en otro concepto necesitas a lo mejor hacerte un esquema, estar más contigo mismo, con tu planteamiento, con tu pensamiento, ¿no? Entonces yo añadiría esta parte de la participación, ese componente para que seamos incluyentes, ¿no?, actitudinal y de elementos que te dan la seguridad de saber que estás en un entorno en el que puedes aprender, en el que puedes pedir ayuda, en el que puedes ser propositivo, porque no va a haber un señalamiento o va a haber una conducción, ¿no? Porque al final, como hablábamos antes, antes de empezar este diálogo, en realidad hay tantos agentes que influyen en el aprendizaje, que influyen en que seamos abiertos de mente en muchas ocasiones, ¿no?, en que también tengamos esa capacidad de autocrítica, no desde el costumbrismo de la culpa, sino una autocrítica de crecimiento, de cómo puedo hacerlo mejor, ¿no? Si tú estás en un entorno seguro, muchas veces la propia persona te va a pedir o a ayudar o a guiar o a indicar qué es lo que mejor le viene, qué es lo que necesita, ¿no? Y va a ser parte de la solución. Muchas veces, ¿no?, pensando en el juego, a lo mejor a mí no se me ocurre cómo hacer partícipe a mi compañero, pero él sí sabe cómo puede incorporarse a ese juego, y si se siente con la confianza de decírmelo, de participar, pues lo va a hacer, ¿no? Y me va incluso a lo mejor a proponer juegos que no son los tradicionales, que no me los planteaban, por un poco hilar con Olga, ¿no? Y yo creo que sí que es muy importante esta parte, ¿no?, porque tenemos que conseguir el éxito académico y en esto es esencial, porque al final luego, una vez que sales de este entorno, todos tenemos que seguir nuestro proceso a lo largo de la vida, y aquí el trabajo, el desempeño es fundamental para poder tener un medio de vida y cumplir tus sueños y tu plan de vida. Pero también esto nos marca, ¿no? Es una etapa de la vida en la que hay un marco muy, muy importante, y también yo creo que aquellas personas que pasamos por ese proceso, si estamos en un entorno con estas características, abiertos a la diversidad, y tenemos la oportunidad de convivir
con un montón de situaciones diferentes, también eso lo vamos a plantear como profesionales el día de mañana, ¿no? o como familiares o como amigos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que a veces se nos escapa, ¿no? Y a mí diariamente se me escapa, ¿no? Cuando intentas la accesibilidad plena en un evento o en una publicación, ¿no? En mi caso, o cómo llegar al máximo de personas, y siempre tienes la sensación de que algo se te va a quedar por fuera, y es real, siempre algo se te queda por fuera, ¿no? Entonces también está muy bien que podamos tener esa apertura, que otros nos digan, oye, pues si te ha quedado esto y podríamos mejorarlo de esta otra manera, ¿no? Entonces yo creo que en esa cadena, ¿no?, que decíamos, cómo podemos tener una educación que sea incluyente, tiene que ser también que estemos abiertos a ese diálogo, a esa construcción. Y como vamos a seguir hablando, ¿no?, para no meter, también me quedo como cosas en el tintero, pues Sara, no creo que sí, podamos... me habéis dejado ya pocas palabras que comentar, no estaba aquí, No ya creo, está casi todo dicho, pero un poco, pues bueno, por no repetir, ¿no?, todas las cosillas que habéis comentado y que efectivamente creo que son una de las bases. Como voy a partir, ¿no?, o a ir a mi esto de maestrica, ¿no? Al final la experiencia de maestra, de toma tierra, que suelo decir yo, de estar en los centros. Esta inclusión, esta accesibilidad, al final en dos grandes grupos que me gusta verla también en muchas ocasiones, sería tener estas políticas inclusivas dentro de los centros, en la que todos los documentos de centro tengan una referencia real a toda esta cobertura que queremos dar a todos aquellos alumnos, ¿no?, que tengan estos desafíos, tanto en la comunicación como en la accesibilidad cognitiva. También esta colaboración y coordinación, tanto con servicios externos, pues bueno, van creando también pues una confianza en el alumno, que le hace pues bueno, tener una calidad de vida mucho mayor, y que luego además fuera del entorno también puede ser muy efectiva, ¿no?, para que siga aprendiendo y siga evolucionando. Luego también las rutinas, ¿no?, estos apoyos visuales que a través de rutinas que nos van a enseñar a esos alumnos, en la mayoría de los casos a todos los alumnos, a desenvolverse de forma correcta o de forma efectiva dentro de cada uno de estos espacios o de estos entornos que comentaban ellas. Cada entorno, cada espacio, pues tenemos que actuar de una manera determinada, y a través de estas rutinas, pues bueno, podemos aprender de forma efectiva y de forma visual. Otra de las opciones que yo creo que también es muy interesante, en muchas ocasiones se olvida, es el tiempo. Tenemos que hacer el tiempo visible, gestionar estos tiempos y secuenciar las actividades del día a día, ¿no?, dentro del ámbito educativo, pues para evitar momentos de ansiedad, ¿no?, de estrés ante el desconocimiento de lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, el tener una agenda organizada de forma visual, y luego independientemente cada una de las actividades, ¿no?, que se estén realizando en cada una de las asignaturas o áreas que estemos trabajando en el centro, también va a proporcionar al alumno, pues bueno, que se desenvuelva y trabaje de forma más efectiva. Y luego, por último, que yo creo que en muchas ocasiones es como la gran... Está ahí porque sí que es verdad que tenemos adaptaciones curriculares, pero el acceso al currículo, lo que decía antes, tenemos muchas necesidades, tenemos necesidades muy diferentes, y tenemos que dar cabida a cada una de ellas. Entonces tenemos que facilitar ese acceso al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues para que el alumno pueda tener pues un aprendizaje efectivo dentro de las aulas, y proporcionarle pues todas las herramientas que necesite para ello, y que esas adaptaciones, pues bueno, en Arasa, que es verdad que tenemos muchas adaptaciones curriculares, unidades didácticas con apoyos visuales, ¿no?, que nos proporcionan muchos profesores, muchos docentes, pues para que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más efectivo posible para aquellos alumnos que lo necesiten. Un poquito así por poner cosas más concretas dentro del ámbito educativo. Un poco recapitulando de vuestras respuestas, ¿no? Surge de manera evidente que el aprendizaje es
algo más complejo que es simplemente adquirir las destrezas curriculares, que estamos hablando de que este aprendizaje se extiende a otros espacios y a otras dinámicas, ¿no? que también son más allá de cumplir con ese currículo, bueno, que son importantes, porque cuando vamos a aprender con mayúsculas, ¿no? Vas a aprender las dinámicas sociales, la interacción, ¿no? O sea, un montón de cuestiones que no solamente, y que en todo esto que tú marcabas hay muchas medidas que son generalizables y que benefician absolutamente, poniéndonos ahora, por ejemplo, en un entorno escolar, a todos los estudiantes, porque que te organicen la jornada, que tú sepas qué es lo que viene después, toda su estructura, y permite un poco, bueno, pues gestionar el tiempo y lo que viene, y luego ir a lo que decías, ¿no? Con el ejemplo del café, a la bajada concreta a esa necesidad que muchas veces surge de escuchar, o normalmente surge de escuchar, pues a la propia persona o a su entorno, a partir de cómo necesita ese acceso tanto al currículo como a la participación en una actividad de ocio deportiva, y esta idea de participación, que es un poco el objetivo principal, más allá de adquirir evidentemente habilidades tanto sociales como interpersonales, como de conocimiento. ¿Cuáles son las principales barreras? Ahora que hemos hecho ese barrido. Son todas preguntas muy sencillas estas, o sea que no... Pues a ver, barreras es que tenemos muchas. Yo creo que hay muchas, pero así a grandes rasgos, quitando las barreras físicas, ¿no? Que yo creo que son las que más se dejan ver, ¿no? Y que se han atendido de manera más generalizada hasta ahora. Las barreras actitudinales yo creo que son muy importantes. Tenemos que tomar conciencia y hacer que todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje sean conscientes de las necesidades que pueden tener determinados tipos de alumnos, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que muchos, pues en nivel formación, ¿no? Todo aquello que esté implicado, tanto servicio de limpieza, yo trabajo ahora en un centro de educación especial, pues personal de limpieza, el personal administrativo, el conserje, al final tienen que tener, ¿no? Esa sensibilidad, ¿no? de saber en qué ámbito nos estamos desenvolviendo, y tienen que ser conscientes de la realidad, mucho más allá, pues el docente, ¿no? Que trabaja con cada uno de estos alumnos. En un centro ordinario sí que es mucho más complicado, sobre todo conforme vamos subiendo, ¿no? A nivel de infantil, primaria y a secundaria yo solo he estado una vez en un instituto, pero eso es otra guerra, ¿no? Cada vez que vas ascendiendo es mucho más difícil, ¿no? Que esa población escolar, o sobre todo el personal, tome conciencia. Luego tenemos las barreras comunicativas, ¿no? Al final no conocemos los medios de comunicación aumentativos o alternativos que nuestros alumnos pueden llegar a necesitar para comunicarse, socializar de una manera efectiva. Lo que decías antes, al final yo necesito un sistema comunicativo para demandar mis deseos, mis necesidades, pero yo siempre abogo porque al final necesito un sistema de comunicación para socializar, para relacionarme. Al final, si quiero vivir en sociedad y quiero participar de forma activa, tengo que hablar. Si no lo hablo de una forma verbal, tendría que realizarlo a través de mi comunicador, el sistema de comunicación que yo necesite, lengua de signos. Y al final yo creo que ese desconocimiento que pueden llegar a tener muchos de los profesionales que no están implicados directamente a lo mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un hándicap a día de hoy, con lo cual yo creo que tomar esa concienciación puede ser muy importante. En tu experiencia, Olga, ¿en qué nivel educativo has desarrollado tu actividad? ¿En secundaria, en primaria? Ahora estoy en el ámbito universitario y bueno, diseño mi guía docente y mi programación desde el diseño universal, pero es verdad que durante los 20 años que he estado en secundaria obligatoria también he dado en ciclos formativos de nuestra familia profesional, de actividad físico-deportiva, pues he procurado pues atender a la diversidad a través de primero mi formación un poco más específica y luego a través de la colaboración con instituciones y con los especialistas en inclusión en los centros educativos, departamentos de orientación, PTs, ALs. Y entonces, yendo al tema de las barreras, en tu contexto y en tu experiencia, ¿qué es lo que has identificado como
Pues las principales barreras para la en mi inclusión. contexto del deporte y de la educación, creo que la normativa hoy en día, aunque es mejorable, no supone una barrera. O sea, la normativa está bastante respaldada y bastante clara en estos campos, pero bajarlo a tierra se hace más difícil. ¿Y cuáles son las principales barreras ahí? Pues la formación del profesorado, la formación de los técnicos deportivos, en mi opinión, y la sensibilización también en primer lugar, porque formación también empieza a haber, pero si no tengo la sensibilidad, no conozco la necesidad que hay, no la valoro, no accedo a esa formación. Y luego esa formación en el profesorado en activo debería traducirse también en una formación más de acompañamiento en el propio aula de los profesionales o de los formadores, no solo una formación a través de los centros de profesores y más teórica, ¿no? Aunque se hagan actividades prácticas, sino que el profesorado de hoy en día necesita un acompañamiento, porque no es la generación la que está en activo la que se está formando ahora, que parte de entornos educativos desde la infancia más inclusivos, y yo me encuentro con alumnado que tiene muchas más cosas ganadas que el profesorado en activo al que forma en formación permanente. Entonces la realidad es esa, que hay que sensibilizar, hay que formar y hay que acompañar a este profesorado que hoy en día está en activo. Y luego veo también que es una barrera importante, tengo que decir, es la financiación. Creo que no se está destinando dinero suficiente para llevar la normativa a la práctica, y por esto el profesorado pues también, entre otras cosas, también siente frustración aunque tenga esas competencias para llevarlo a cabo. Antes de darte paso, Mari Carmen, el tema este de que hablábamos y que surge, ¿no?, siempre de la sensibilización, y que un poco tú señalabas antes, ¿no?, si tú creces en un entorno diverso donde no solamente tú como protagonista, a lo mejor pues con unas necesidades de apoyo estás incluido, sino que también el resto de los estudiantes conviven con estas realidades diversas, ese aprendizaje, que quizás esa sensibilización que hay que hacer a los que pues no hemos a lo mejor tenido esa experiencia educativa, porque vivíamos en entornos mucho más aparentemente homogéneos y homogeneizantes también. Digamos que quizás, bueno, ahí es donde esté un poquito la ganancia, cuando toda esta nueva generación, sí, ¿no?, llegue a la parte formativa, ¿no?, que hayan tenido esa convivencia con esa diversidad, y que yo creo que bueno, que esto ya se ha hablado y no es el tema, pero la inclusión es beneficiosa evidentemente para todos, no solamente para la persona que es incluida, sino para los que incluyen, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, en esa interacción. Y como has nombrado el tema también un poco económico, que va un poco hacia el tema de las políticas públicas, pues nos ha dado el pie perfecto, Maca, así que bueno, tú que tienes un panorama regional, ¿no? Exacto. Bien, bueno, a mí me ha venido muy bien que hayan intervenido ellas primeras, porque un poco lo que yo voy a hacer ahora es justamente la mano que me has dado, ¿no? Nosotros, desde los estudios recientes que hemos hecho de aplicación del diseño universal del aprendizaje por parte de profesora de educación regular en Iberoamérica, y también los datos que manejamos sobre inversión pública en educación, bueno, pues siento confirmar que los retos que ellas plantean son los que salen también en las investigaciones. O sea, hay una realidad en cuanto a que la inversión pública ha disminuido después de la pandemia, contra pronóstico, en el área de educación en la mayoría de los países, en más de la mitad de los países de América Latina, y esta parte de Andorra, Portugal, España, Guinea Ecuatorial, la inversión pública ha disminuido en educación considerablemente. El tema de la formación de profesorado en los estudios se señala también, tanto a nivel de formación continua como de inicial. Es verdad que aquellos nuevos docentes empiezan a tener incorporado formación específica en temas de inclusión y en metodologías y en herramientas para poder llevarla a cabo, pero también hay una diferencia. A los profesores de todas las 31 pautas que tiene el DUA, el que más le cuesta
llevar a cabo es esa bajada de la normativa de que hay que tener una diversidad de formatos, tener esos formatos, aplicarlos a diario en sus aulas, poder producir esos materiales, brindarlos, es con diferencia el que valoran siempre por ocasionalmente, como en ocasiones podemos disponer de este material, en ocasiones adaptamos no la asignatura, el tema concreto que vamos a dar, así como otras partes más actitudinales sí que la mayoría de las veces las cumplían en los encuestados, ¿vale? ¿Por qué digo en los encuestados? Porque son personas, digamos, estos son los sesgos de la investigación, ¿no? Que son personas que contestan porque ya tienen como esta base, ¿no? También que se veía, por ejemplo, en este tipo de barreras que también habéis mencionado, ¿no? Hace falta un liderazgo educativo, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Muchas veces la política pública también se baja si hay un proyecto de centro, ¿no? Nosotros en la OEI trabajamos desde hace años el tema del liderazgo educativo y el liderazgo educativo inclusivo. Y hoy en día, además, que este liderazgo pueda ser lo más horizontal posible, ¿no? O sea, que pueda permear en toda la estructura de la comunidad educativa, ¿no? Porque al final sí que se evidencia que los datos evidencian un distanciamiento, ¿no? Entre aquellos centros donde hay un liderazgo educativo inclusivo que promueve este tipo de iniciativas y que tiene, digamos, un concepto de centro donde además digamos, hay un trabajo en equipo, hay como decía ella, hay unas prácticas concretas, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Y lo hacemos en equipo y lo hacemos juntos, y lo que yo hago te lo comparto, o lo co-creamos, un ambiente de co-creación, de coeducación, que realmente hace la diferencia, donde tenemos docentes aislados que por su propia trayectoria personal o por sus intereses o por su convencimiento promueven y hacen, pero se sienten solos. Sí, van, ¿no? Remando en arena. Van remando. Y otra cosa que también sale mucho en estos informes, que ahora se me ha ido de la cabeza, esto es lo que tiene el directo, pero volverá. Seguro, sí, vecino, con un buen apoyo visual. Con un buen apoyo visual. Esto es una pequeña, yo creo que están lanzando como mejoras, ¿no? Lo que hablábamos antes, de decir, bueno, tenemos el subtitulado. Sí, que estamos hablando más de la costumbre. Pero bueno, yo creo que básicamente igual has identificado las barreras, ¿no? Que encontrábamos, las dificultades, el tema que hablabas de que se financia menos y se invierte menos. Ah, perdón. Ya me he acordado. El estudio también menciona, porque nosotros otra cosa que quisimos constatar era si esta impresión que tenemos de que aquellas personas que tienen un vínculo con la discapacidad o con una situación de necesidad específica educativa eran más dados a implementar o no, por ejemplo, en este caso el DUA, ¿no? Y en este caso se confirmaba tanto el rol de género femenino como que tuvieran o bien discapacidad en un 23% o bien que tuvieran relación con algún aspecto fuera, que estaba en un 56% de los encuestados. Entonces, bueno, era esto también un poco que quería constatar desde los datos y desde el trabajo que desde la OEI hacemos en política pública, en investigación, en capacitación docente, ¿no? Que son barreras que no solo las percibimos en el día a día como ellas en la práctica, sino que además están documentadas para que, bueno, para que los estados un poco las tengan en cuenta, ¿no? Que no son opiniones aisladas, sí, o la asociación X que viene o el profesor, sino que que hay una evidencia científica, ¿no? La tecnología, ese gran tema, sí, gracias, de hoy en día. Sí, gracias. Tecnología, ¿Ventaja o sí, gracias. desventaja, y por qué?
Yo creo que ventaja. Yo creo que ventaja. Por lo menos de lo que yo he vivido es una ventaja. Tiene su hándicap, tiene sus brechas digitales, tiene su pero, porque al final necesitas una aportación económica que muchas veces no llega, actualización de tanto de herramientas como de soportes, pero yo creo que para que, o sea, tener esa accesibilidad cognitiva o esa educación inclusiva, la tecnología es fundamental. Nosotros en el día a día nuestro, desde Arasac y por tanto los centros escolares, ¿no?, que hacen nuestras herramientas, es un indispensable, ¿no?, en nuestro día a día. Al final tener soportes comunicativos, ¿no?, unas aplicaciones de uso gratuito que gracias a un desarrollo, pues ese alumno mío puede comunicarse de forma efectiva conmigo, con los compañeros, socializar. En el momento que yo tengo una aplicación que me permite realizar una secuencia a golpe de 2 clics, facilitando al docente, ¿no?, que realice esa secuencia en muy poco tiempo, favoreciendo para que su alumno, ¿no?, tenga esa secuencia de las actividades o de la jornada escolar. Yo creo que a día de hoy el tener los avances tecnológicos son fundamentales, que luego tiene su pero y tiene sus, como todo, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, quitando pues bueno, también de todas las tecnologías asistivas, ¿no?, que además podemos tener, que yo creo que además hoy mismo, ¿no?, estamos en esta charla, tenemos muchas de ellas, con lo cual yo por más. Muy bien. ¿Tu experiencia? Yo también estoy totalmente de acuerdo con Sara por esa parte del apoyo que puede suponer en el aula como herramienta para el alumnado y también especialmente como herramienta para el profesorado, para la gestión del aula y poder realizar una enseñanza, una propuesta de enseñanza-aprendizaje multinivelada y poder evaluar y construir todas esas burocracias que tiene que hacer el profesorado en muy poquito tiempo, aparte, o sea, partiendo de que tiene que atender a mucha diversidad. Entonces, las herramientas digitales que tenemos hoy en día para la gestión de las programaciones de aula, del currículum, son fundamentales. Y bueno, también desde el punto de vista universitario, que el alumnado pues pueda disponer y manejar todas estas herramientas, eso es fundamental para que luego lo pueda trasladar con el alumnado el uso correcto de las herramientas, que para el alumnado supone una formación, una educación en un uso alternativo de las tecnologías, que esto es algo fundamental hoy en día, que no podemos rechazarlas, están ahí y lo que tenemos precisamente es que darle patrones correctos o patrones útiles, funcionales para su futuro de uso. Entonces tenemos que ser los primeros conocedores y en este sentido pues también agradecer mucho a Arasac todo pues toda la plataforma que pone a disposición, porque en mi caso con el alumnado de la facultad y con las horas que tengo para la asignatura y el tiempo que tengo me permite mostrarles y hacer un poco un picoteo por algunos conocimientos relacionados con los apoyos visuales o los sistemas de comunicación aumentativa y alternativos, pero plataformas como esta pues permite que el alumnado autoaprenda, investigue y pueda formarse de forma autónoma o encontrar los recursos que vaya a necesitar en el futuro en un momento determinado, porque sabe que esto existe, ¿no? Y esto nos lo da las nuevas tecnologías hoy en día. Maca, en tu contexto, que además hay una disparidad muy grande entre los estados y la posibilidad de proveer o de facilitar el acceso a estas tecnologías. Estamos hablando habías nombrado desde Guinea Ecuatorial, Andorra, España, Brasil, Honduras, México, o sea que ¿apostáis desde la OEI por las tecnologías? ¿Tenéis cómo es el...? Sí, a ver, teniendo en cuenta esta diversidad con el contexto, ¿no? A ver, nosotros desde la OEI apostamos por las tecnologías, apostamos por la transición digital y tenemos en cuenta estos contextos, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos para quien quiera ver un poco cuál es la realidad de Iberoamérica de una forma más tangible,
Nosotros tenemos una línea de publicaciones que ha salido a raíz de un premio de innovación educativa que empezó con ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional y luego se sumó el Ministerio de Educación de España en su línea de cooperación educativa, que busca todos los años identificar iniciativas en toda Iberoamérica que trabajen por los ODS y además tengan este tipo de componentes. Entonces, ahí hay un levantamiento de una gran cantidad de escuelas y de programas educativos que lo que hacen también es trabajar sistemas offline, porque como tú has dicho, la realidad en América Latina, la conectividad no es siempre adecuada, los soportes o herramientas digitales que te llegan pues en muchos casos son teléfonos o tablets, pero no hay, digamos, una red de ordenadores, quitando por ejemplo el caso ejemplar de Uruguay, que tiene todo el plan Ceibal, o otros países que tienen programas de un computador un niño. No es la realidad generalizada de la región iberoamericana. Entonces, ni siquiera la de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se fomenta el tema de la digitalización, sí que se apuesta, como decíamos, no se puede ir en contra de la tecnología, pero sí se tiene también en cuenta cuál es el contexto, ¿no? Cuál es el contexto del profesorado, el contexto de las familias, el contexto de los alumnos, y también qué otro tipo de estrategias o herramientas se pueden poner en marcha para tener esta parte, ¿no? La OEI también tenemos un centro de formación iberoamericano para la cooperación y el aprendizaje, y desde aquí hay cursos especializados en competencias digitales para docentes de diferentes niveles. Hay para docentes de formación técnico-profesional, que hablábamos antes, docentes de primaria, docentes de secundaria. Entonces, desde la OEI sí se fomenta este tema de una manera responsable, de una manera crítica, ¿no? Y por ejemplo, cuando preguntabais, ¿no? Tecnología sí, pero con formación docente, con gobernanza ética, porque aquí también entra cómo usamos las herramientas. Se hablaba de todas estas herramientas que aportan o apoyan la gestión del profesorado y la del trabajo del alumno en muchas ocasiones, pero también hay que saber y hay que tener esta formación y este conocimiento de cómo funcionan estas herramientas, qué necesitan para funcionar y hasta dónde y cómo y en qué circunstancias lo doy, ¿no? O sea, lo que hablaba, ¿no? De los beneficios y bueno, a veces son barreras y brechas, pero otras veces también son exposiciones innecesarias, ¿no? Entonces yo creo que nosotros desde la OEI y desde este ámbito trabajamos de diferentes formas, ¿no? He citado la formación directa a docentes, la identificación de iniciativas y buenas prácticas, el levantamiento de estudios, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora en un estudio que además, bueno, el CIAPAD es conocedor de él, que estamos ahora promocionando, su realización va en esta línea también, ¿no? O sea, que se puede identificar, y en el caso de los alumnos especialmente con discapacidad o con necesidades especiales de apoyo educativo, cuáles son aquellos elementos que pueden, desde la IA, ¿no? Desde la inteligencia artificial y desde las herramientas educativas que ponemos en las aulas y que brindamos a los docentes, muchas veces desde empresas privadas o desde ministerios, pero que a su vez están contratando o licitándose por empresas privadas. Bueno, cuál es la realidad a la hora de elegir, ¿no? Hablamos de evaluaciones, hablamos de diagnósticos o de prediagnósticos o de currículum, y a veces también, bueno, conocer cuál es el sesgo que nos puede limitar, ¿no? En esta ligando con el éxito, ¿no? En este rendimiento académico, bueno, qué potencial, ¿no? Que no vayamos a limitar inconscientemente también el potencial de nuestros alumnos, ¿no? Y desde la OEI lo que tratamos un poco es de generar esta serie de competencias y conocimiento para la cadena, ¿no? de tomadores de decisiones y para el profesorado que está frente al aula.
Has hablado, me dais el pie, o sea que es muy fácil siempre, de buenas prácticas, ¿no? Y un poco de la inteligencia artificial. Aquí dejo un poquito a vuestra elección si tenéis alguna experiencia en utilización de la inteligencia artificial con esta finalidad. Es algo que evidentemente si nos volvemos a reunir en un par de años seguramente tengamos mucho de lo que conversar, pero bueno, como todavía es una cuestión más o menos incipiente, bueno, saber si tenéis alguna experiencia en ese sentido y si no, que destaquéis, porque también nos gusta hablar de lo que ha salido bien y de que se puede compartir como ejemplo de una buena práctica que consideréis que hayáis identificado como satisfactoria, ¿no? Teniendo en cuenta que la insatisfacción siempre es buena porque es lo que nos mueve a estar mejorando permanentemente. Pero bueno, un punto de luz, por llamarlo de alguna manera, de alguna buena práctica, algo que hayáis considerado que es valioso, que qué bien, o un logro. Bueno, yo estoy en ello, estoy preparándome un poco en estos años para el uso como docente y como profesional de la inteligencia artificial. Tengo una anécdota con mi alumnado el curso pasado en la asignatura. Es que una de las primeras sesiones, un producto de una práctica que tienen que hacer es hacer de alguna manera una divulgación sobre los principios del sistema educativo, entre ellos el principio de equidad, a profesorado de educación física para refrescarles o que sean conocedores de que existen estos principios, ¿no? Y bueno, pues la mayor parte deciden que el producto final va a ir a una red social, un Instagram, un TikTok, y el curso pasado bueno, pues se adelantaron varios grupos de alumnos. Yo les dejaba pues bastante libertad para que lo hicieran a través de cualquier medio y para cualquier medio, y hicieron algunos alumnos, el ejemplo de uno más curioso, hicieron a través de inteligencia artificial, crearon primero un rap hablando sobre los principios o los principales, los que consideran principales principios del sistema educativo, y luego le pidieron a la inteligencia artificial que hiciera un vídeo con ese texto, con ese rap, y bueno, en un minuto consiguieron un vídeo para Instagram a ritmo de rap, música, pero con un texto perfectamente válido para llegar al profesorado y comunicarles los principios fundamentales del sistema educativo. Bueno, me enseñaron. Muy bien, es una primera experiencia muy interesante. Sí. Buena práctica. Sí, tenemos de todo, sí. De todo. Tenemos de todo. Sí, no. Con la IA sí que es verdad, pues lo que te comentaba antes, que Arasac es verdad que ha estado muy unido, y sin la tecnología Arasac no hubiese llegado a lo que es donde estamos hoy, a nivel de generación de recursos y de poder compartirlos, ¿no? Sin esta tecnología se hubiese quedado en donde nació, en el Centro de Educación Especial Alborada, y la innovación también ha sido pues su buque insignia. Entonces ahora, pues como no, estamos trabajando con la inteligencia artificial. Ya nos servimos de ella, un poquito de ella, ¿no? Para crear un lenguaje natural en el comunicador Asterisk Read, pues bueno, que sí que es verdad que le fallaba, que no tenía este lenguaje natural que decimos y hablaba un poco a lo indio, y gracias a Eduardo Lleida y a José Manuel Marcos, que trabajaron un poquito con la IA de apoyo y consiguieron este lenguaje natural para el comunicador, con lo cual pues bueno, hacen que el alumno o la persona que necesita, así que siempre hablo de alumnos con la manía de ser maestrica, ya disculparéis, que todos los usuarios pues bueno, tengan ese lenguaje natural a su disposición. Y ahora estamos trabajando en una nueva aplicación que os va a encantar. No os puedo desvelar mucho ni lo que hace ni cómo se llamará, pero que seguro que en las aulas será de mucha utilidad. Y luego buenas prácticas, pues bueno, yo creo que en nuestra web, tanto en arasac.org como en el aula abierta de Arasac, hay un montón de buenos ejemplos de uso en este ámbito. Nosotros, por decirte uno un poco en particular, con el que hemos colaborado de forma muy directa, que se llama Pictorízate, os invito a que pues, podáis buscarlo si estáis interesados en el tema. Lo llevamos a cabo en colaboración con el Centro de Educación Especial Alborada. Queríamos hacer un centro mucho más accesible para nuestros alumnos, y luego señalizar, ¿no? Cambiamos la señalización del centro, un poco remodelar, porque al final los carteles, el paso del tiempo hace mella en todo, y en la cartelería también. Pero fuimos un paso más allá. No solo que queríamos señalizar y saber dónde está el alumno, que tiene que saber dónde se encuentra en cada uno de esos momentos en el día a día de la escuela, sino saber qué realiza en cada uno de esos espacios, ¿no? Con esa frase, ¿no? Que le ayuda al alumno a saber qué es lo que se hace en cada
uno de los espacios del centro y luego es de poder comunicarse de forma efectiva en cada uno de esos entornos. Con lo cual, en nuestro colegio tiene ahora una cartelería nueva con el espacio en el que se encuentra, qué se hace en ese espacio y luego un tablero de comunicación creado con Asterix Grid con un vocabulario específico de cada uno de los espacios en los que el alumno se desenvuelve. En el gimnasio pues tiene el vocabulario específico que el especialista audición y lenguaje, me barrollo para casa, de educación física, nos dijo que necesitaba en el aula, en enfermería otro, en los baños otros clases auxiliares demandan un vocabulario específico para que todos y cada uno de los alumnos puedan comunicarse de forma efectiva en cada uno de esos espacios. Pero fuimos más allá, fuimos al entorno inmediato de los alumnos. Entonces hemos ido conquistando, que decimos nosotras, cada uno de los comercios que están cerca del colegio. Hemos creado ese cartel de señalización y además pues bueno, le hemos puesto un cuaderno, o sea, un tablero de comunicación de forma también informática, porque tiene un código QR que te dirige directamente a un comunicador sobre cada uno de los comercios en los que entra el usuario, con lo cual pues bueno, el alumno puede desenvolverse de forma efectiva tanto en el centro como fuera del centro. También hemos creado rutinas de cada una de las actividades que se realizan en el centro y ahora estamos conquistando el recreo y el huerto. O sea que el recreo lo hemos dejado que era una de nuestras prioridades, ¿no? Porque al final los momentos de ocio muchas veces se nos olvidan, pero también hay que guiar en muchas ocasiones estos momentos de ocio, de juego, pero van a remodelar el patio, entonces nos ha quedado un poco que hasta que nos remodelen, pues señalizar o decirle que puedes jugar en cada uno de los entornos, pues era un poco género tonto, si me permitís la expresión. Tú tienes, Olga, experiencia en patios inclusivos, ¿no? En generar estas dinámicas de socialización y de participación, porque al final hablábamos de que el aprendizaje no es solamente lo que ocurre dentro del aula, sino que también en todo el contexto social que se da se produce este aprendizaje. ¿Qué podrías destacar de esta experiencia? ¿Cómo le ves porque yo creo que ahora suena cada vez más, no sé si es claro. una percepción mía particular o es algo que está un poco en desarrollo, en auge, en implantación? Bueno, claro, sí, está ahora mismo en auge, bueno, porque desde hace unos años también fundamentalmente es una preocupación dentro del sistema educativo y entre las familias el tema del acoso escolar y el bullying, y se sabe por diferentes informes que se produce mayoritariamente en los tiempos del recreo y que la causa principal lo que se produce es pues por las diferencias entre, o porque se consideran diferentes o por bueno, pues entonces efectivamente el recreo debe estar en el punto de mira hoy en día, y lo que ocurre en el recreo y cómo son nuestros recreos. Para esto, estar en el punto de mira supone que hay que hacer una observación de lo que hay, cómo son nuestros recreos, cómo se reparten los espacios, qué hace nuestro alumnado o qué debería hacer y qué no hace, ¿no? Este alumnado que debería estar con sus compañeros socializándose, no siempre, porque cada uno debe elegir cómo pasar su tiempo libre, pero es llamativo que hay muchos que nunca eligen estar entre sus iguales o nunca eligen estar en situaciones de juego o de cualquier otra actividad de ocio, ¿no? Si hablamos de alumnado más mayor, de secundaria. Entonces esto hay que observarlo, hay que analizarlo, pues a través de diferentes programas se hacen pues utilizando unas herramientas sistemáticas para realizar esta observación. ¿Qué hacen los que juegan? Evidentemente, porque la inclusión debe contemplarnos a todos, debemos saber qué es lo que hacen y cuáles son los intereses de todos, ¿no? De todos ellos. También de los que no juegan o de los que no participan, bueno, cuáles son sus preferencias, sus centros de interés, sus patrones de actividad y qué tipo de participación están teniendo hoy en día, que no llegan a socializar o a disfrutar, ¿no? Porque decía antes, lo fundamental en el recreo será que disfruten, no que aprendan. Y esto es muy importante, ahora lo comento. Entonces, después de esta observación es cuando tenemos que empezar a plantearnos las barreras que están interviniendo ahí, y en esas barreras en la participación y con el análisis de los intereses y de las necesidades que tienen, pues empezar a hacer unas propuestas de actividad física, de ocio, de juego,
que estén acordes con esa situación que hemos analizado, pero siempre desde la libertad de elección del alumnado. Esa libertad en parte va a ir por la observación y por ese análisis de qué es lo que prefieren, pero también porque el recreo, aunque les propongas una actividad que has seleccionado, que has elegido por esos intereses, pueden participar o no participar 2 minutos o 20 minutos. Y muchas veces se nos olvida cuando el profesorado en los centros educativos hacemos un programa en los recreos, pues lo distribuimos por espacios, por zonas, por ciclos. Ahora toca segundo, primero y segundo aquí y tal. Y esto debe eliminarse también, porque las realidades cronológicas o los cursos no determinan, no tienen por qué determinar a lo que un alumno o una alumna juegue o disfrute en su tiempo de ocio. No deben poder agruparse por otros estándares o los que consideren. Y muchas veces también otra barrera que tenemos ahí es que proponemos actividades pues, sin contar con ellos, muy cerradas, sin analizar qué es lo que ocurre y que más propias de querer que aprendan algo, que querer que disfruten, que ese momento es para el disfrute. Es un espacio de actividad no reglada en ese sentido. Es no reglado, claro. Efectivamente. Por eso insistí antes que hay que ver cuál es el logro, el éxito que se pretende y diferenciarlo, porque se nos va esa formación profesional a querer que aprendan, por ejemplo, a esperar turnos en una fila, en una cola. Está fenomenal. Si quieres trabajar la tolerancia a la frustración, en educación física quizás sea el momento, si entra dentro de las competencias específicas que quieres trabajar, pero en el recreo no se nos debe olvidar que tienen que disfrutar, no pueden estar largo tiempo en una fila, un turno, esperar, bien, sí, pero espacio para el juego espontáneo, para las cosas que se producen. Y para máxima eficiencia en ese disfrute igualmente. Entonces, no es que, bueno, hay que desterrar esto, que espere que este no es momento para ese tipo de aprendizajes, aunque incidentalmente, como he dicho antes, ocurran. Y luego, pues, tampoco hay que partir de la idea de que un alumno que no juega o que no participa en un entorno social de recreo es porque no quiere o no le gusta o necesita otra cosa. Es verdad que puntualmente es posible, pero de forma generalizada hay barreras que hay que analizar. Más que una experiencia, una buena práctica, algo que quieras destacar. Algo que quiera decir. Además, claro, bueno, tú tienes de dónde tirar de distintos ámbitos también. Sí, a ver, yo, por poner solo dos... Y comenta lo que quieras, sí, bueno, es que las oigo y me voy... O sea, me gusta mucho este diálogo, a ver, sobre la tecnología, las buenas prácticas y confirmar quizá un poco que donde más se visibiliza es como mediadores comunicativos dentro de las aulas o para generar material didáctico de una manera más rápida, ¿no? Como comentaba Olga a la hora de pues, pedirle a la IA que me haga una presentación o me saque un esquema o un cuestionario en base a este tema que he dado o bueno, toda esta entrada también que tenemos ahora de los quiz o de poder hacer herramientas no más rápidas y Canva, por ejemplo, a nivel entrada en los coles ha tenido un impacto muy grande también en digamos al otro lado del Atlántico, ¿no? En América Latina y se comparte aquí porque también el profesorado aquí en España lo usa con bastante frecuencia. Entonces, bueno, son herramientas que sí que han venido un poco lo que hablábamos de como buena práctica o como, más que buena práctica, no como vehículo, ¿no? Nosotros ahora, es verdad que a veces las buenas prácticas para poderse documentar y hacer bien, pues tienen también su recorrido. Y ahora nosotros estamos intentando documentar un curso que hicimos precisamente que se llama, bueno, es abierto, es de autoformación, que se llama DUA a lo largo de la vida y precisamente va un poco como en esta línea, ¿no? Ver si pues si esta práctica, ¿no? Que espero que en otro tiempo pueda decir, pues mira, una buena práctica de la OEI es esta y está documentada y constatada, ¿no? Pero sí que vamos haciendo ahí como también avances, ¿no? Y luego en el lado de la parte de la diversión, ¿no? Y de los recreos y de los espacios que están fuera de lo reglado,
poco sé a día de hoy si va a ser una buena práctica, pero esperamos que sí lo sea. Hemos generado una campaña que se llama Gestos de Calidad, Educación para Todos, que está centrada en la etapa de primaria para coles que tengan alumnos y profes en la etapa de primaria, y lo que busca es que de una manera lúdica, con materiales ya digamos listos para uso, pero también abiertos para aquellos que los quieran modificar, adaptar o ampliar o generar con ayuda de la IA o sin ella, nuevos materiales puedan hacerlo. Entonces son 5 personajes que viven en este entorno educativo. Hay una serie también de elementos y mensajes que se han cuidado por detrás, ¿no? de aulas abiertas, de no tener la misma disposición del aula, de resolución de conflictos. Y entonces, según les oía, me acordaba que concretamente 2 de ellos transcurren en este espacio de los patios. El primero, de hecho, transcurre en el espacio de los patios. Un alumno nuevo llega al cole, ¿no? Y se produce ahí una interacción, ¿no? Entonces, al final es un poco esto, ¿no? De todos esos espacios que pensamos que deberían de ser espontáneos y que no deberíamos de tener que incidir en ellos, pero que al final se demuestra que pasan cosas desagradables en ocasiones y que no podemos no estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, como decía al principio, y quizá no sé cómo vamos de tiempo ni ser la última pregunta, luego os voy a hacer una preguntilla más, pero casi que hilando con el inicio de las primeras palabras que tomaba, casi que lo cierro, ¿no? Para que una educación realmente sea incluyente, no podemos dejar de lado también estos espacios. Quien quiera por convencimiento y quien no porque sepa que científicamente influyen en el aprendizaje de la persona, influye en el impacto emocional. En el impacto emocional, claro, pero como hablábamos antes, como para poder aprender, tu red neuronal se influye por muchos elementos. Para poder aprender tienes que tener un contexto seguro, tienes que tener una motivación, tienes que tener un objetivo. Entonces, claro, si tú no tienes o estás sufriendo bullying o acoso, o tienes ansiedad de solo pensar que el profesor X no te va a escuchar o quieres pedirle ayuda y siempre te contesta de la misma manera, o sea, todo eso te influye en tu proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, al final, lo que hablábamos, si quieres tener una educación realmente incluyente, si quieres tener un espacio educativo, entendiendo desde los comercios que hay alrededor en la zona hasta lo que suceda en el baño de la última planta, tienes que tener esa visión, ¿no? Y hablamos del patio, pero están las paredes. Por ejemplo, en esta campaña que mencionaba, pues se fomenta o se sugiere, ¿no? Pues que se pueden utilizar las escaleras. Muchos coles ya lo usan, ¿no? Todos estos espacios de que quiero poner una frase motivacional o tengo un objetivo este curso, quiero trabajar X cosa, y entonces aprovecho la subida, el comedor, la fila, aquellos espacios que sé que van a captar la atención, el suelo del patio. Bueno, pues todo esto también se intervenir también el espacio con esta finalidad, ¿no? Sí, porque al final aprendemos, ¿no? Es la formación reglada, la formal, la no formal y la informal. Y dentro del cole hay espacios de educación formal, no formal, informal, por más que esté, que digamos que es reglada y que hay un currículum, y lo hay, pero al final aprendemos muchas cosas que no están formalizadas como tal. Bueno, pues vamos a ir cerrando, pero antes nos gusta muchas veces en nuestras mesas cerrar con un ejercicio de futurología.
pero que nace del deseo también, quiero decir, porque si no, bueno, a lo mejor tenemos una visión un poco espeluznante dado el momento en el que el mundo está, pero digamos, si pudierais ¿cómo veis, cómo pensáis que pudiéramos estar en unos años a partir de lo que conocéis ahora? ¿Qué desarrollos pensáis que pueden llegar? ¿Qué mejoras o qué deseos de mejora para los tiempos que vienen? Pues a ver, yo si nos ponemos en positivo sí, y hombre, teniendo en cuenta, exacto, sí, no, y siempre pensando en positivo al final y trabajando, ¿no? Lo que hemos comentado ahora, yo creo que si seguimos esta línea de trabajo y se van aplicando toda esta serie de políticas educativas o de modos de hacer para hacer todo más, los entornos más accesibles y más participativos, en un futuro podemos tener pues entornos mucho más amigables pues para todos, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar mucho. Yo creo que al final, también lo mencioné al principio, ya también la concienciación y la sensibilización creo que tiene que permear mucho más en los espacios, porque al final normativas y demás van llegando. ¿Forma parte de la cultura institucional ya esto? No. Yo diría que no. Yo creo que personalmente no, porque al final es lo que decía ella también antes. Los que tienen más respuestas son aquellas personas que tienen una discapacidad o que están relacionadas de forma directa con una discapacidad. Esa respuesta se tira siempre más, ¿no? de las personas que tienes, que al final también digo siempre, la empatía es lo que te hace ver, es decir, qué necesidad tiene. Tienes que ponerte siempre en lugar del otro. Cuando conocemos esa realidad del otro es mucho más fácil poder acometer, ¿no? Y ayudarle a que ese entorno sea mucho más amigable, accesible e inclusivo. A día de hoy yo creo que todavía no está institucionalizado a grandes rasgos. Sí que hemos ganado mucho, porque es verdad que socialmente yo creo que hemos ganado muchísimo y seguimos trabajando como pues eso, en este modo de hacer y con las pautas un poquito, ¿no? que hemos ido recogiendo lo que se está haciendo a día de hoy, se pueden conseguir pues muchas cosas, pero creo que tendríamos que hacer pues un poquito más de hincapié en todo ese tipo de actuaciones. ¿Verdad? Pues yo tengo una visión muy positiva de lo que va a ser el futuro. Vengo viendo todos estos años de profesión, pues eso, desde alumnado que he podido observar en los colegios, en infantil, primaria, a través de los proyectos de patios, alumnado de secundaria como docente de educación física y tutora, como parte de la comunidad educativa de centros de secundaria y de ciclos formativos, y hoy en día en la universidad veo que va evolucionando muchísimo nuestra población escolar y joven, y que van a ser futuros personas en esta sociedad que van a tener que aprender de forma consciente muchas menos cosas que tuvimos que hemos tenido que aprender nosotros. Creo que están las políticas institucionales van por muy buen camino, la cultura institucional está ahí todavía a medio camino, y las prácticas es el gran reto que nos queda en el futuro. Y para pasar de esas políticas a esas prácticas, insisto en la idea que he dado antes, que es muy importante cuidar a la población de profesionales en activo, de docentes en activo de hoy en día, que todavía les quedan a muchos 15, 20 años de profesión, y que van a ser realmente los que hagan que no se les olvide a nuestro alumnado en las facultades, no se les olvide lo que llevan de su infancia, su adolescencia y su formación universitaria, porque por ese proceso de enculturación cuando llegan al mundo laboral es muy importante. Entonces se encuentran a equipos de trabajo, a departamentos que entienden las cosas de una manera todavía un poco arcaica en este sentido, pues van a tener una barrera importante. Entonces yo creo que la administración tiene que cuidar para crear esa cultura realmente, esa transición efectiva, tiene que cuidar a los docentes en activo hoy en día más, en especial cariño en estos próximos años. Sí, por ser un poco, seguir la línea, ¿no? Desde el área, ¿no?, de política pública, yo aumentaría que
que la tendencia debería de ser en revalorizar la educación, ¿no? Y dentro de eso, pues efectivamente los docentes que están en activo y el mensaje que podamos pasar a las generaciones que valoren la educación o que se han planteado ser educadores, que pues esa motivación que quizá había hace años, ¿no? Es algo como muy latente, que los sistemas educativos necesitan volver a empoderarse y recuperar ese valor que tienen, ¿no? Y que de alguna manera tienen que percibirlo, tanto en los presupuestos generales de sus estados como en la percepción social que tienen las familias hacia ellos, la percepción y el respeto que puedan tener y consideración sus alumnos. Pues al final es una cadena de valor, ¿no? Y volvíamos un poco a lo del aprendizaje, ¿no? Y a la motivación, el primer principio del DUA, ¿no? Al final, si yo tengo un docente motivado, va a seguir queriendo aprender, va a querer, aunque tenga 40 años o 50, pero sigo pudiendo aprender o a lo mejor un lenguaje de comunicación alternativo porque tengo un estudiante o porque lo puedo tener, o porque no plantearme esa barrera que sigue estando muchas veces, ¿no? O porque ahora aprender a manejar toda esta cantidad de aplicaciones, y para qué, si al final todo son quejas, da igual lo que le lleve, voy a ganar lo mismo. O sea, al final hay una necesidad que desde arriba hasta el último eslabón de la cadena se ponga en valor la educación, ¿no? Y se ponga en valor los educadores, ¿no? Y educadoras que estamos, ¿no? Y también el rol que la sociedad y las familias también tenemos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que a veces lo que hablamos desde la teoría, ¿no? Volviendo a esto de, bueno, ¿y cómo se pone en la práctica, ¿no? Estar del lado de la educación no es solamente que me llega la ficha y me siento a hacerla, o miro y acompaño el proyecto educativo. Significa también qué valor le das tú a esa persona que está con los alumnos cada día, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por lo menos desde la OI es una tendencia en la que se va a trabajar, porque somos muy conscientes en los más de 75 años que tiene la organización, aunque llevamos también otras áreas como derechos humanos, ciencia, cultura, la base y el momento en el que nacimos y seguimos es por la educación a lo largo de toda la vida, desde los 0 años hasta que estemos aquí. Y la tendencia me gustaría que fuera, o sea, vamos a trabajar por ello, y me gustaría que se cumpliera, ¿no? Que los estados sean conscientes del valor que tiene y lo pongan en el lugar que tiene que estar, y también a sus profesionales, a sus personas, ¿no? Que están ahí día a día, pues un poco tratando de hacer mejores ciudadanos, mejores personas, mejores profesionales. Bueno, yo creo que nos quedamos con esa idea, y es un deseo compartido por todos seguramente, poner el foco, el centro, el valor en la educación también como esa herramienta de transformación, ¿no? Social, para que aprendamos en entornos incluyentes, pero tengamos también sociedades incluyentes una vez que finaliza quizás esa etapa educativa más formal y más estandarizada, por más que podamos tener aprendizajes y nuevos espacios a lo largo de toda la vida. Os agradezco un montón que hayáis estado aquí. Me parece que la conversación, a mí se me ha pasado rapidísimo el tiempo y que ha sido muy enriquecedora. Si queréis alguien decir alguna cosa más que le haya quedado allí y que quiera compartir, si no, pues damos por cerrada la mesa de hoy, de la primera mesa, y os esperamos después de la pausa para continuar. Muchas gracias.